¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentas tantos ataques en tu vida? ¿Por qué, incluso cuando tratas de acercarte a Dios, sientes que todo se desmorona a tu alrededor? ¿Por qué cada vez que decides buscar al Señor con más fuerza, las luchas se intensifican? Lo que estás viviendo no es casualidad. Existe una razón espiritual más profunda de lo que imaginas, y hoy quiero revelártela. Y si te dijera que el enemigo sabe perfectamente quién eres tú, que conoce tu identidad, tu llamado, tu destino espiritual, y que por eso te ataca tanto. Él no pierde el tiempo con quien no representa amenaza. El hecho de que estés siendo tan atacado no es señal de derrota. Es señal de que hay algo poderoso dentro de ti que Él quiere destruir antes de que florezca. Eso que llevas dentro, ese fuego que aún no entiendes por completo, es lo que Él teme. Y por eso usa toda su fuerza para desanimarte, confundirte y romper tu conexión con Dios. Hoy vas a descubrir un secreto espiritual que muchos no conocen. Un principio bíblico oculto que puede transformar no solo tu forma de enfrentar los ataques del enemigo, sino también tu manera de ver tu vida espiritual. Hay algo que Dios quiere revelarte en este mensaje, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué estás siendo tan perseguido y cómo eso, en lugar de ser una maldición, puede ser una señal de honra y propósito celestial. El Espíritu Santo quiere abrir tus ojos para que comprendas que tus heridas no son prueba de abandono, sino evidencia de batalla. Y las batallas solo las enfrentan los que han sido escogidos. Pero antes de comenzar este estudio, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios la frase «Soy valiente en Cristo». No lo hagas por compromiso, hazlo como un acto de fe, como un grito del alma. Al escribirlo, estás dando un paso espiritual, declarando tu identidad frente al enemigo y alineándote con el propósito de Dios. Y si este mensaje te toca, te animo a darle me gusta, porque al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que, como tú, están en guerra sin entender por qué. Estás colaborando para que el mensaje de Dios se extienda como una antorcha en medio de la oscuridad. Muchos de los que nos escuchan no tienen una iglesia cerca, no tienen una comunidad espiritual que los aliente, y este canal se ha convertido para ellos en un refugio, un altar, un lugar de encuentro con lo divino. Por eso es vital que tú participes, que comentes, que compartas, que estés presente. Aquí no somos espectadores, somos un pueblo que camina junto en la fe. Como siempre, antes de empezar nuestro estudio, te invito a comentar paz en Cristo. Esa es nuestra señal, esa es nuestra bandera, esa frase nos une como comunidad. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este mensaje puede contener la clave para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en paz sin enfrentarse a tantas guerras espirituales, mientras que tú luchas, caes, te levantas, lloras, resistes y vuelves a empezar? La respuesta no es que ellos sean más bendecidos. Tampoco es que tú hayas hecho algo mal. La verdad es mucho más profunda, y la Biblia nos da una clave en el momento en que Jesús fue bautizado. En Mateo 3, 16, 17 leemos: «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue un momento glorioso. El cielo habló,
La identidad de Jesús fue revelada públicamente. Él era el Hijo de Dios, pero justo después de esa revelación viene el capítulo 4. ¿Y qué pasa? Jesús es llevado al desierto. Allí, el enemigo lo ataca con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque cuando tu identidad es revelada, el enemigo entra en pánico. Él sabía que si Jesús caminaba en el poder de esa identidad, los ciegos verían, los muertos resucitarían y las puertas del infierno no prevalecerían. ¿Te das cuenta? El ataque no fue porque Jesús era débil, sino porque Él era poderoso. El ataque no vino por su pecado, porque no tenía, sino por su propósito. Y así es contigo. Tú has sido sellado por Dios para un propósito eterno. Hay un llamado sobre tu vida. Tal vez aún no lo entiendes, pero el enemigo sí lo ha percibido. Él sabe que si tú te levantas, si tú descubres tu verdadera identidad en Cristo, si tú despiertas, harás temblar el infierno con tus oraciones, tus palabras y tu fe. Por eso no te ha dejado en paz. Por eso intenta confundirte, herirte, silenciarte. No es personal, es profético. Tu vida ha sido marcada desde antes de nacer, y el enemigo ha intentado distorsionar esa marca con traumas, rechazos, pérdidas y pensamientos oscuros. Pero hoy Dios está levantando el velo. Está revelando la verdad. Tú no eres tu pasado, tú no eres tu herida, tú no eres tus caídas. Tú eres un hijo amado, una hija escogida, un instrumento del reino, y el infierno lo sabe. Por eso te ataca, y cada vez que te ataca, sin darse cuenta, te está confirmando. Te está diciendo indirectamente, hay algo en ti que me aterra. Escucha esto, el enemigo no pelea por lo que eres ahora. Él pelea por lo que puedes llegar a ser si descubres quién eres realmente en Dios. Y ahora que estás aquí, escuchando esta palabra, ya empezaste a descubrirlo. ¿Sabes cuándo el enemigo ataca con más fuerza? Cuando estás a punto de cruzar al otro lado. Hay un patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras. El desierto siempre precede a la tierra prometida. El valle oscuro siempre aparece antes de la exaltación, y el llanto más amargo viene justo antes del amanecer. Mira a José. Desde joven Dios le mostró un destino glorioso. Soñó con grandeza. Soñó que su vida tendría un impacto, que lideraría, que sería honrado. ¿Y qué ocurrió inmediatamente después? Fue vendido por sus hermanos, traicionado, humillado, encarcelado, olvidado. Todo parecía un retroceso, pero la verdad era que cada lágrima que José derramó lo empujaba más cerca del palacio. El enemigo pensó que, destruyéndolo, lo detendría, pero en realidad cada golpe lo preparó, cada traición lo maduró, cada injusticia lo refinó. Escucha esto con atención. A veces, las guerras más duras no son señales de que estás fuera de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Son evidencia de que estás más cerca de lo que jamás has estado. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo, el ejército de Faraón llegó con violencia. Querían destruirlos. Fue un momento de caos, de miedo, de desesperación. Pero en realidad estaban a segundos de su mayor milagro. Cuando sientas que todo se está desmoronando, cuando ya no puedas más, cuando sientas que el enemigo ha lanzado su último y más letal ataque, detente, respira y recuerda esto: estás en la frontera de tu promesa. Satanás no pierde tiempo atacando a quien no representa amenaza. Él solo lanza todo su arsenal contra los que están a punto de avanzar, de liberar, de influenciar, de despertar. Y tú estás a punto. El enemigo ve lo que tú a veces no ves. Que tu fe sigue viva aunque estés cansado. Que tu oración aún sale de tus labios aunque no veas nada. Que sigues creyendo, aunque sientas que todo va mal.
Y eso es lo que lo enfurece, porque estás a un paso de que Dios abra ese mar, a un suspiro de ser promovido como José, a una oración de distancia de que el cielo diga, ahora. Lo sientes, es presión, pero también es señal. El alumbramiento espiritual siempre viene con dolores intensos. No huyas del proceso, no maldigas la batalla, porque lo que viene para ti va a justificar cada lágrima que has derramado. Si el enemigo logra conquistar tus pensamientos, ya no necesita cadenas, porque tu propia mente se convierte en su cárcel favorita. Muchos creyentes hoy están atados, no por demonios visibles, no por cárceles físicas, sino por pensamientos silenciosos que los aplastan todos los días. ¿Te ha pasado? Vas a la iglesia, oras, cantas, pero por dentro hay voces que te dicen, Dios no te escucha, tu pasado es muy sucio, jamás cambiarás, nadie te ama, estás solo. Esas frases no vienen del cielo. El enemigo sabe que si logra sembrar una mentira en tu mente, y tú la alimentas con tus emociones, esa mentira se convierte en una verdad emocional que puede destruirte. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 10, 4, 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y esas fortalezas son argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde viven los argumentos? En la mente. ¿Dónde se levantan las altiveces? En los pensamientos. Y es ahí, justo ahí, donde el enemigo lanza sus misiles más sutiles. No con gritos, no con tormentas externas, sino con susurros internos. Tu oración no sirve. Dios está cansado de ti. Si fueras realmente cristiano, no pensarías así. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios no te ve como tú te ves cuando estás en guerra. Él te ve como un guerrero, incluso cuando estás de rodillas llorando. Él te ve como un hijo amado, incluso cuando tu mente está nublada por pensamientos oscuros. Por eso la Biblia dice, renueva tu mente. No dice, cambia de iglesia. No dice, ora más fuerte. Dice, renueva tu mente. Porque si tu mente cambia, tu vida cambia. Cada ataque del enemigo es una batalla de percepciones. Él quiere que veas a Dios como lejano, a ti mismo como indigno, y tu futuro como imposible. Pero Dios quiere que veas lo que Él ve, que eres llamado, que eres perdonado, que tienes propósito, que el mismo poder que resucitó a Jesús vive dentro de ti. Mira lo que hizo con Elías. Después de ver fuego caer del cielo, de derrotar a cientos de profetas falsos, una amenaza de Jezabel lo hundió en una cueva. ¿Sabes qué hizo Dios? No le gritó, no lo reprendió, lo alimentó, lo escuchó y le recordó su propósito. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Alimentarte con esta palabra, sanarte por dentro y recordarte que no estás derrotado, estás en medio de una guerra y tu mente es el campo de batalla. Pero hay una buena noticia. La mente de Cristo ya vive en ti. Toma cada pensamiento y hazlo obediente a Cristo. No negocies con la mentira. No acaricies el pensamiento que te hunde. Declara la verdad, aunque tu alma tiemble. Porque cuando tu mente se alinea con el cielo, el infierno entero tiembla. Hay historias en la Biblia que nos dejan sin palabras, pero ninguna tan desconcertante, profunda y reveladora como la historia de Job. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Y sin embargo, fue precisamente este perfil espiritual el que lo convirtió en blanco del enemigo. ¿Te suena familiar? Quizá tú también has vivido momentos donde sientes que todo lo que has hecho es buscar a Dios con un corazón sincero, pero lo que has recibido a cambio ha sido dolor, pérdidas, traiciones, enfermedades, ataques sin explicación. ¿No se supone que al obedecer a Dios las cosas debieran mejorar?
¿Por qué entonces parece que mientras más fiel eres, más fuerte es el ataque? La historia de Job nos responde esto. En el capítulo 1, se nos revela una escena celestial casi inaccesible a nuestra lógica. Satanás se presenta delante de Dios, y en vez de pedir permiso para atacar a alguien malvado, pide tocar al más justo. Y Dios le responde, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¡Wow! ¡Qué honor! Pero también, ¡qué peso tan grande! Esto nos confronta con una verdad que muy pocos quieren aceptar. A veces, el ataque no viene porque estás haciendo algo mal, sino porque estás haciendo todo bien. Porque tu fidelidad representa una amenaza. Porque el enemigo sabe que si logras permanecer firme, tu vida será un testimonio tan poderoso que muchas otras serán transformadas a través de ti. En los primeros capítulos de Job vemos cómo su vida se desmorona, pierde a sus hijos, su salud, sus riquezas, su estabilidad emocional. Todo lo que lo rodeaba es destruido, pero no era un castigo, era una batalla espiritual donde Dios confiaba en la resistencia de su hijo. ¿Y tú? ¿Has considerado que quizás tu dolor no es señal de abandono, sino de que el cielo ha apostado por tu fidelidad? Dios permite ciertas pruebas no porque te haya olvidado, sino porque te ha confiado una misión más alta. En tu dolor puede estar escondido un plan glorioso que solo podrás ver si perseveras. Y aquí viene una verdad dura, pero que cambia todo. El enemigo pidió permiso para tocar a Job. No lo hizo sin autorización. Eso significa que Satanás no tiene libertad total para destruirte. Necesita un permiso. Y si ese permiso fue concedido, fue porque hay algo más grande que se está gestando detrás de tu prueba. ¿Qué pasa cuando somos golpeados sin entender por qué? Cuando no hay pecado evidente ni desobediencia y aún así somos zarandeados. Lo que ocurre es que Dios está refinando el oro que hay en ti. Está usando el fuego de la prueba para purificarte, para enseñarte a pelear en otra dimensión. Porque donde vas, necesitas una fe más robusta, una identidad más clara, una armadura más fuerte. No olvides que el enemigo no puede ver todo, pero reconoce la unción, reconoce el potencial, la autoridad espiritual que estás desarrollando, y eso le aterra. Por eso se lanza con fuerza contra los que tienen un propósito, porque si logra detenerlos antes de tiempo, evitará que muchas vidas sean impactadas. Pero hay algo que el enemigo subestima: tu capacidad de resistir con los ojos puestos en Dios, tu fidelidad silenciosa, tu oración entre lágrimas, tu alabanza en medio del luto, tu fe cuando todo se ha derrumbado. Eso es lo que lo desarma. Porque tú, como Job, puedes declarar: aunque él me mate, en él esperaré. Tal vez hoy no comprendas por qué estás pasando por esta tormenta, pero este es el mensaje del Espíritu Santo para ti. No es castigo, es confianza. No es destrucción, es entrenamiento. No es el fin, es la antesala de una victoria mayor. Y justo cuando Job parecía estar en su punto más bajo, Dios se levantó, restauró todo, le dio el doble, y algo aún más grande, le dio una revelación nueva de su gloria. Porque al final del libro Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Puedes imaginar el tipo de intimidad que nacerá de esta etapa dolorosa? ¿Qué si todo este dolor te está preparando para ver a Dios como nunca antes? En el siguiente bloque descubriremos cómo las tentaciones y acusaciones del enemigo siempre están estratégicamente dirigidas a tu punto de mayor debilidad, pero también a tu mayor llamado. Y aprenderás cómo Jesús mismo fue atacado justo después de su bautismo, en el desierto, porque el enemigo sabía que algo glorioso estaba por comenzar. ¿Alguna vez sentiste que justo después de un momento espiritual glorioso, todo se desmoronó?
Tal vez después de un retiro, de un tiempo de consagración, de una decisión importante con Dios, empezaste a experimentar tentaciones, confusión, dudas, oposición. ¿Por qué sucede esto? Observa lo que pasó con Jesús. En Mateo 3, Jesús es bautizado. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende como paloma, y una voz poderosa del Padre declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Es un momento glorioso, un momento de validación divina. Pero, ¿qué ocurre justo después? El Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Puedes ver la secuencia? Primero, afirmación celestial. Luego, ataque infernal. Porque así funciona el reino espiritual. La unción siempre precede a la oposición. Cuando Dios te marca con un llamado, el enemigo toma nota. Cuando el cielo te reconoce como hijo, el infierno se moviliza. Jesús no fue tentado antes de ser bautizado. Fue tentado después, porque el enemigo no lucha contra los que están inactivos, sino contra los que han sido activados, contra los que están a punto de manifestar algo poderoso. Y presta atención a cómo el enemigo ataca, cuestionando la identidad. Si eres hijo de Dios. Esa es la primera frase que Satanás lanza. No fue una casualidad, porque el ataque del enemigo siempre busca crear dudas sobre quién eres. Si logra que lo olvides, ya ha ganado la mitad de la batalla. ¿Te das cuenta? El enemigo no atacó los milagros de Jesús, ni su poder, ni su conocimiento. Atacó su identidad, porque tu identidad es la raíz de tu autoridad. Si tú sabes quién eres en Dios, podrás resistir cualquier tentación, atravesar cualquier desierto y salir del otro lado con más poder del que entraste. Jesús respondió cada ataque con la palabra, no con emociones, no con argumentos humanos, no con gritos, con la verdad eterna. Porque en el desierto no se trata de sentir, se trata de saber lo que Dios dijo, saber quién eres, saber que el enemigo puede rugir, pero no puede tocarte sin permiso. Y aquí hay una clave que cambiará tu manera de ver las pruebas. El desierto no fue una trampa del enemigo, fue una escuela del Espíritu. Fue el mismo Espíritu quien llevó a Jesús allí. Porque antes de ser revelado como el Mesías, Jesús tenía que ser probado como hijo. Y eso mismo sucede contigo. Muchos quieren la gloria del llamado, pero no el silencio del desierto. Quieren la victoria pública, pero no la obediencia en lo oculto. Pero Dios sabe que no puede darte influencia sin primero darte resistencia. No puede confiarte multitudes si no has aprendido a resistir al diablo cuando estás solo, hambriento y sin aplausos. En el desierto se revela qué voz escucharás, la del enemigo que te ofrece atajos, o la del Padre que te sostiene en tu identidad. Y si resistes, saldrás como Jesús, lleno del poder del Espíritu, listo para comenzar tu ministerio. Entonces, si estás en un desierto ahora mismo, no entres en pánico, no estás solo, estás siendo entrenado, estás siendo probado. Y si permaneces, pronto serás impulsado. En el siguiente bloque veremos cómo las heridas del pasado se convierten en puertas de entrada para ataques del enemigo, pero también pueden ser transformadas en armas de liberación para otros. Porque lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio más poderoso. Muchos creyentes no entienden por qué ciertos ataques parecen repetirse una y otra vez. Siempre es la misma área: relaciones rotas, baja autoestima, ansiedad constante, pensamientos oscuros, miedo al abandono. ¿Por qué parece que el enemigo conoce exactamente tus puntos débiles?
porque lo sabe, porque Él observa, Él estudia. Él no es omnisciente como Dios, pero es muy paciente, y sobre todo, Él recuerda. El enemigo muchas veces no te ataca en tus fortalezas, sino en tus heridas, en esas áreas que aún no han sanado completamente, en esos traumas del pasado que sigues ignorando, escondiendo o negando. Cada herida no tratada se convierte en una puerta abierta. Y cada puerta abierta es una invitación para la opresión. ¿Sabes lo que es más peligroso que una herida? Una herida cubierta con orgullo, una herida que dijiste ya pasó, pero que todavía sangra por dentro. Porque donde hay dolor no sanado, hay pensamientos no resueltos. Y donde hay pensamientos no resueltos, hay mentiras del enemigo susurrándote al oído. Nunca vas a ser suficiente. Dios no te ama de verdad. Todos te abandonan porque algo está mal contigo. Esas voces no vienen de ti. Son dardos del maligno que encuentran brechas emocionales para clavarse en lo más profundo del alma. Pero aquí hay una verdad poderosa. Lo que no enfrentas te controla. Lo que no sanas se repite. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él no solo vino a perdonar tus pecados, sino a restaurar tus emociones, tu identidad, tu valor. Porque no puedes avanzar con libertad si arrastras cadenas emocionales del pasado. Muchos quieren resistir al diablo, sin antes haber sanado sus heridas. Pero eso es como tratar de detener una tormenta con una sombrilla rota. No funciona. Por eso Dios, en su amor, muchas veces permite que los ataques del enemigo expongan nuestras debilidades, no para avergonzarnos, sino para sanarnos. David dijo en el Salmo 139, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». ¿Te das cuenta? Él no pedía solo protección, sino revisión interna, porque entendía que muchas veces el enemigo no necesita empujar fuerte, si ya hay una grieta interna por donde puede entrar. Pero aquí viene lo más glorioso. Dios no solo sana tus heridas, también las usa. ¿Recuerdas a José? Fue traicionado, vendido, calumniado, olvidado, pero al final él mismo dijo, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, porque el enemigo hiere con la intención de destruir, pero Dios permite con la intención de levantar. Las heridas que te marcaron hoy pueden convertirse en las armas que usas para liberar a otros mañana. El área donde fuiste más atacado es muchas veces el área donde tienes mayor autoridad espiritual. Así que no escondas tus cicatrices. Ellas son prueba de que sobreviviste, y más aún, son testimonio de que Dios puede usar lo roto para sanar a los quebrantados. En el próximo bloque hablaremos de algo aún más profundo, cómo el enemigo muchas veces usa personas cercanas para atacarte, y cómo puedes romper el ciclo del dolor con perdón y discernimiento. Una de las estrategias más dolorosas y sutiles del enemigo es atacar a través de las personas que más amamos. No se trata de desconocidos, ni de enemigos evidentes, sino de aquellos que están cerca, amigos, familiares, compañeros de iglesia, incluso personas a quienes has ayudado con sinceridad. El enemigo sabe que los golpes más certeros y profundos no vienen de lejos, sino de quienes están al alcance de nuestro corazón. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien amabas? ¿Has confiado en una persona y luego esa misma persona terminó haciendo comentarios que te hirieron, juzgándote o alejándose cuando más la necesitabas? ¿Te ha pasado que personas con las que oraste, lloraste y caminaste en la fe ahora parecen volverse contra ti? Si eso te ha pasado, no estás solo. Es más común de lo que imaginas, y no es una casualidad. El enemigo ataca donde sabe que puede provocar mayor daño,
Y cuando no puede derribarte con tentaciones externas, intenta minar tu fuerza emocional utilizando vínculos que no han sido completamente sanados o protegidos espiritualmente. Muchas veces, ni siquiera se trata de una maldad consciente de la otra persona. A veces, sin saberlo, se convierten en instrumentos que siembran duda, confusión o tristeza. Recuerda esto: el enemigo conoce tu debilidad, pero también tu propósito. Y si no puede destruirte desde fuera, intentará hacerlo desde dentro. Incluso Jesús, nuestro Señor, fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. Judas lo vendió por monedas de plata y lo entregó con un beso. Pedro lo negó 3 veces en el momento más crítico. Y aún así, Jesús no fue sorprendido. Él sabía que eso iba a suceder, pero permitió que sucediera. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios permite que ciertas personas nos hieran no para castigarnos, sino para mostrarnos algo, para revelar quiénes son realmente, para fortalecer nuestro discernimiento y para enseñarnos a depender únicamente de Él. Dios no quiere que pongamos nuestra fe ciegamente en personas, sino en su palabra. Cada herida tiene un propósito, y si estás pasando por una temporada donde las relaciones te duelen, hay una enseñanza espiritual detrás. El apóstol Pablo lo dijo con claridad: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Efesios 6:12. Es decir, las personas pueden ser usadas, pero no son el verdadero enemigo. El conflicto real está en el plano espiritual, y cuando entiendes esto, puedes dejar de luchar con tu fuerza y empezar a luchar con oración, sabiduría y discernimiento. Una de las armas más poderosas que el enemigo teme es el perdón. El perdón verdadero corta el lazo espiritual que el enemigo quiere mantener activo para seguir oprimiéndote. Perdonar no es olvidar ni justificar, sino liberar tu alma del veneno del rencor. Porque mientras no perdonas, el enemigo sigue teniendo acceso emocional a tu vida. Pero atención, perdonar no significa mantener cerca a quien te daña constantemente. Jesús perdonó, pero también puso límites. Amó a todos, pero caminó con pocos. Y de esos pocos, solo algunos tuvieron verdadera intimidad con Él. En otras palabras, puedes amar a alguien a la distancia, puedes orar por esa persona, pero eso no significa que debas mantenerla dentro de tu círculo íntimo si lo único que hace es debilitar tu fe. Si en este tiempo estás siendo atacado a través de relaciones, si sientes que hay alguien cercano drenando tu energía espiritual, confundiendo tu mente o impidiéndote avanzar, detente, ora, discierne y permite que el Espíritu Santo te muestre si debes sanar, confrontar o soltar, porque no puedes avanzar con cadenas emocionales atadas a tu corazón. Hay algo que el enemigo ha perfeccionado con el tiempo: hablarte con una voz que suena igual a la tuya. No llega como un rugido, ni como una amenaza evidente. Llega como una idea sutil, una sugerencia interna, un pensamiento disfrazado de lógica o realismo. Pero en realidad es una mentira que quiere sembrarse en tu mente para frenar tu propósito. Tal vez lo has experimentado. Estás teniendo un buen día espiritual, has orado, has sentido paz, y de pronto, sin razón aparente, una idea entra. En tu cabeza: no eres suficiente, o Dios no te va a perdonar por lo que hiciste, o nadie te ama de verdad, o incluso algo más peligroso aún: ¿para qué seguir intentando si siempre fallas? Y lo más aterrador es que no suena como una voz ajena. Suena como si tú mismo lo estuvieras pensando. Eso es lo que hace que muchos bajen la guardia, porque creen que esos pensamientos nacen de ellos, cuando en realidad han sido sembrados por el enemigo. La mente es un campo de batalla espiritual.
no es un cliché, es una verdad profunda. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo no habla aquí de demonios físicos, ni de personas malvadas. Habla de pensamientos, de ideas, de imaginaciones que tienen poder si tú se lo das. El enemigo no puede obligarte a pecar, pero puede convencerte de que ya estás perdido. No puede hacerte renunciar a tu fe, pero puede sembrar dudas tan sutiles que empiezas a cuestionarlo todo. Y eso es más peligroso que un ataque externo, porque cuando el enemigo se mete en tu mente, empieza a controlar tu perspectiva. Y cuando cambia tu perspectiva, cambia tu actitud. Y cuando cambia tu actitud, cambia tu dirección. ¿Ves cómo es una cadena? Todo comienza con un pensamiento. Por eso es tan importante identificar quién está hablando dentro de ti. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja? ¿Me da paz o me produce ansiedad? ¿Me recuerda la gracia de Dios o me hace sentir condenado y sin valor? Dios nunca habla para destruirte. Él corrige, sí, pero su corrección siempre viene acompañada de amor, restauración y propósito. El enemigo, en cambio, condena. Te señala sin darte salida. Te aplasta con culpa sin mostrarte esperanza. Él quiere que creas que tu historia terminó, cuando en realidad Dios recién está escribiendo el mejor capítulo. Pero aquí hay una clave poderosa que cambiará tu forma de enfrentar estos ataques mentales. No tienes que pelear con pensamientos, tienes que reemplazarlos. Porque lo que alimentas crece. Si alimentas la mentira con atención, se fortalece, pero si la reemplazas con la verdad de la palabra de Dios, pierde fuerza hasta desaparecer. Ejemplo, si viene el pensamiento "no soy suficiente", tú respondes con la verdad: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Filipenses 4:13. Si escuchas dentro de ti, Dios ya no está contigo, tú declaras: "Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo". Salmos 23:4. Cada vez que levantas la palabra como espada, estás derrotando al enemigo en el terreno donde más quiere controlarte, tu mente. Jesús mismo fue tentado en el desierto con pensamientos puestos por el enemigo. Pero él no debatió con Satanás, no razonó, respondió con escritura. 3 veces Jesús dijo: "Escrito está". Y si el Hijo de Dios respondió con la palabra, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Este es el momento de despertar, de dejar de aceptar cada pensamiento que entra a tu mente como si fuera tuyo, de examinar las voces internas y someterlas a la verdad, de cerrar las puertas a los susurros mentirosos del enemigo. Porque si él logra ganar tu mente, eventualmente ganará tu voluntad. Pero si tú llenas tu mente con la verdad, no habrá lugar para la mentira. Y aquí va algo importante. Cuida lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes en redes, lo que conversas. Porque todo eso alimenta tu mente. Si solo consumes negatividad, temor, quejas y derrotas, tu mente empezará a operar desde ese lugar. Pero si llenas tu interior de la presencia de Dios, de alabanzas, de enseñanza sana, de escritura viva, el enemigo no encontrará espacio donde plantar su veneno. Ahora que entiendes cómo el enemigo infiltra pensamientos en tu mente, es momento de dar un paso más, romper las cadenas invisibles que te han mantenido atado por tanto tiempo. Porque sí, muchas veces el enemigo no necesita tocar tu cuerpo, ni afectar tus circunstancias externas. Le basta con atarte por dentro, con hacerte creer que estás atrapado, que no puedes cambiar, que nunca serás libre. Pero escucha esto, esa es una mentira. No importa cuán fuerte parezca la opresión, ni cuán larga haya sido tu lucha.
En Cristo hay una libertad real, poderosa, transformadora. Una libertad que no depende de lo que sientes, sino de lo que Él hizo en la cruz. Tú no estás destinado a vivir atado, estás llamado a caminar como un hijo libre. El problema es que muchas veces esas cadenas no son visibles, nadie las ve. A veces ni tú mismo las reconoces, pero están ahí, en forma de patrones de pensamiento, ciclos de pecado, emociones descontroladas, recuerdos que aún duelen, inseguridades que te sabotean, cadenas silenciosas pero reales. Y el enemigo se alimenta de tu ignorancia. Porque mientras tú no reconozcas lo que te ata, no lo puedes romper. Pero hoy eso va a cambiar. La palabra dice en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, no parcialmente libres, no emocionalmente aliviados, verdaderamente libres. Esa libertad no es un concepto espiritual abstracto, es una realidad que se manifiesta cuando tú decides creer, declarar y caminar conforme a lo que Dios dice de ti, no conforme a lo que el enemigo te ha hecho creer. ¿Y sabes cuál es el arma que el enemigo no puede resistir? La adoración. Sí, la adoración no es solo cantar canciones, es una postura del corazón. Es cuando eliges levantar tus manos y tu voz, aunque te sientas débil. Es cuando decides alabar a Dios no por lo que ves, sino por lo que sabes que Él es. Y en ese momento, algo se rompe en el mundo espiritual. El enemigo no soporta un corazón que adora a pesar del dolor, porque ahí está la verdadera victoria. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la cárcel? Hechos 16. Estaban golpeados, encadenados, en lo más profundo de una prisión. Humanamente, todo estaba en su contra. Pero ellos no se quejaron, adoraron, cantaron himnos en medio de la noche. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sacudió la cárcel, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Esa no fue una casualidad, fue una respuesta del cielo a una adoración que nació desde la profundidad del alma. Cuando tú adoras en medio del ataque, estás declarando: yo sé quién es mi Dios, aunque todo me diga lo contrario. Estás diciendo: no seré definido por mi dolor, sino por mi fe. Y el enemigo no puede mantenerse en un lugar donde Dios es exaltado, porque donde hay adoración verdadera, hay presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, no hay lugar para las tinieblas. Hoy rompe tus cadenas adorando. ¿Tienes miedo? Adora. ¿Estás cansado? Adora. ¿Sientes que ya no puedes más? Adora. ¿No ves salida? Adora. La adoración libera, cambia atmósferas, sacude cárceles, restaura corazones, renueva fuerzas. Es tu arma más poderosa. No porque cambia a Dios, sino porque cambia tu percepción de Dios. Te recuerda que Él sigue en el trono, que sigue siendo bueno, que sigue teniendo la última palabra. Pero también hay otra clave para romper cadenas: la confesión. El enemigo opera en la oscuridad, pero cuando tú hablas, cuando declaras lo que estás viviendo, cuando oras con sinceridad y pides ayuda espiritual, la luz entra. Y cuando la luz entra, la oscuridad no puede quedarse. Por eso Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Lo que callas te ata, lo que confiesas empieza a perder poder. Este es tu momento, ya no más cadenas, ya no más ciclos que se repiten, ya no más pensamientos que gobiernan tu vida. El enemigo sabe quién eres, por eso te ha atacado tanto. Pero hoy tú también vas a recordar quién eres: un hijo amado, redimido, llamado, fortalecido y libre en Cristo Jesús. Y con esto cerramos el mensaje.
Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Algo dentro de ti gritaba por respuestas, por consuelo, por dirección. Y ahora lo sabes. El enemigo te ataca tanto porque teme lo que tú puedes llegar a ser cuando te despiertes, cuando te levantes, cuando dejes de verte como una víctima y comiences a caminar como un guerrero lleno del Espíritu de Dios. No es que tú seas débil, es que el enemigo te quiere hacer creer eso, pero la verdad es que dentro de ti hay fuego, fuego de propósito, fuego de fe, fuego de destino. Has pasado por batallas que habrían destruido a otros, pero tú sigues aquí. No porque seas invencible, sino porque hay un llamado mayor que aún no se ha cumplido, y el enemigo lo sabe. Por eso vino contra tu mente, por eso sembró duda, ansiedad, miedo, confusión. Por eso quiso hacerte sentir solo, invisible, inútil, porque si él logra apagar tu voz, él gana terreno. Si logra hacerte dudar de tu identidad en Dios, puede manipular tu camino, pero ya no más. Hoy se rompe ese ciclo. Hoy es el día en que decides no vivir más como esclavo del temor. Hoy es cuando comienzas a caminar con una nueva visión, con una nueva seguridad, no en tus fuerzas, sino en la verdad que te sostiene. Eres hijo del Dios Altísimo. Estás cubierto por la sangre de Cristo. No estás solo. Y no estás vencido. Sabes que es lo más poderoso, que Dios ya sabía todo lo que ibas a vivir, cada caída, cada lágrima, cada lucha interna. Y aún así, Él te escogió. Él te vio en medio del dolor y dijo, ese es mi hijo, esa es mi hija, tengo planes para él, tengo destino para ella. Y no importa cuántas veces hayas tropezado, su gracia sigue siendo suficiente para levantarte. Porque el enemigo te ataca por lo que ve en ti, pero Dios te restaura por lo que Él puso en ti. Mira hacia atrás un momento y date cuenta de todas las veces que pensaste que no ibas a salir. Mírate ahora, no estás roto, estás reconstruido, no estás olvidado, estás escondido en el corazón de Dios. No estás vencido, estás en proceso. Y ese proceso está produciendo una gloria mayor. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que has recibido hoy? No lo guardes, habla, escribe, ora, comparte, testifica. Hay personas cerca de ti que necesitan escuchar que sí se puede salir del abismo, que sí hay restauración después del trauma, que sí hay sanidad para una mente herida, que sí se puede volver a soñar. Y tú eres el mensajero. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios esta frase profética. El enemigo me atacó, pero no me venció. Me levanté y no volveré a caer. Escríbelo, decláralo, compártelo. Porque cuando hablas fe, estás activando promesas. Estás empujando la oscuridad. Estás afirmando en tu alma que Dios sigue escribiendo tu historia. Y si este mensaje tocó tu vida, si sentiste que fue Dios hablándote directamente, no te vayas sin suscribirte a este canal. Aquí no compartimos mensajes vacíos, aquí hablamos vida, aquí nos sanamos juntos. Aquí aprendemos a guerrear en lo espiritual, a resistir al enemigo y a abrazar nuestra identidad como hijos del reino. Dale me gusta a este video si fue de bendición. Comenta tu testimonio, tu lucha, tu oración. Activa la campanita para no perder los próximos mensajes. Comparte este video con alguien que está en guerra interna y necesita esperanza. Porque recuerda, el enemigo te ataca tanto, porque sabe que si descubres quién eres en Cristo, ya no podrá detenerte jamás. ¿Y tú, vas a seguir agachado o te vas a levantar? Nos vemos en el próximo mensaje. Que el fuego del Espíritu Santo arda en tu interior como nunca antes. Te bendigo.